La forma más extraña de yo recibir el don de lengua fue la mía. La profeta se me acerca y me dice: Dios me dijo que tú viniste por hablar en lenguas. Cuando tú comienzas a hablar en lengua, la oración se vuelve más espiritual. ¿Qué aún no hablo en lenguas? Hay personas creyentes que tienen años en la iglesia y aún no han recibido este don. Muchos vinculan el hablar en lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. Lo primero que debemos de entender es lo siguiente: el hablar en lenguas o las lenguas es uno de los dones que da el Espíritu Santo, es uno de los dones espirituales, así como el de profetizar, así como el de hacer milagros, interpretar las lenguas, así como el de ciencia y así sucesivamente, el hablar en lenguas. ¿Por qué es tan importante para un creyente hablar en lenguas? Por la razón de que la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, que cuando yo hablo en lengua, mi espíritu se edifica y aunque el hombre no me entiende, hablo a Dios. Por lo tanto, cuando yo hablo en lenguas, mi espíritu habla con Dios misterios, como dijo el apóstol. Hay cosas que yo no entiendo, pero mi espíritu está siendo edificado porque está hablando con Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante? Por la razón de que cuando yo hablo en lengua, puedo hablar misterios que con mi razonamiento o con mis palabras humanas yo no puedo expresarle al Señor. Hay personas que no creen en este don. Creen que eso fue solamente en el Pentecostés, pero no. Hoy en día, si el Espíritu Santo se sigue moviendo, si sigue sanando, si sigue libertando, si se sigue moviendo, también sigue dando o impartiendo el don. Ahora, ¿por qué no hablo en lengua? Este video es para personas que quieran hablar en lenguas, para personas que tienen el anhelo de hablar en lenguas. Yo recuerdo cuando yo empecé en el Evangelio, yo tenía ese anhelo profundo de hablar en lenguas, de hablar misterios. Yo oraba, lloraba, ayunaba, me quebrantaba delante del Señor para que el Señor me diera ese don de hablar en lenguas. Yo comenzaba a orar por madrugadas enteras, pidiéndole al Espíritu Santo por ese don y nada. Pasaba noches enteras orando y no recibí este don de hablar en lenguas. Ahora, ¿cómo recibí yo este don? Lo primero es que fui a un monte a meterme 3 días de oración y ayuno, especialmente por ese don. Recuerde que cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, ¿cómo estaban estos 120? Estaban esperando la promesa, estaban en oración, estaban en ayuno. Y cuando vino el Espíritu Santo, todos hablan en lengua. Hay gente que dice que no todos tienen que hablar en lengua, pero sin embargo, en Pentecostés todos hablaron en lenguas. En la casa de Cornelio todos hablaron en lenguas. Todos fueron llenos y hablan nuevas lenguas. Ahora bien, cuando yo voy esos 3 días de oración y de ayuno y fui con ese propósito específico: Señor, yo quiero hablar en lenguas, Señor, quiero tener esa experiencia sobrenatural. Me encuentro con una profeta a los 2 días que el Señor la manda y le dice: ya tú recibiste el don. Y yo, pero yo no he hablado en lengua. Me dice: tú recibiste el don. Lo que pasa es que cuando estás orando tienes el miedo de hablarla. Y sí, me pasaba así. El problema era que yo esperaba que ese don viniera
o que la lengua viniera, que el Espíritu me tomara la boca y comenzara a hablar él mismo por mi boca. Me pasaba algo que sé que le pasa a muchos de ustedes. Cuando yo me arrodillaba a orar y comenzaba a sentir la presencia de Dios y comenzaba a llorar, comenzaba a quebrantarme y sentía la unción tangible del Espíritu Santo como la estoy sintiendo ahora mismo, y comenzaba a sentir esa unción, yo sentía en mi mente, escuchaba palabras en lenguas, pero yo creía que era emoción, y hasta reprendía al Espíritu. Le decía: Señor, perdóname, estoy loco, estoy emocionado. Sin embargo, era el Espíritu Santo dándome las lenguas. A veces lloraba y sentía lenguas en mi mente, escuchaba las lenguas, pero yo lo que hacía era que hasta dejaba de orar cuando pasaba eso, porque creía que estaba emocionado. Yo recibí las lenguas metido en ese monte, y esa profeta me dijo: ya tú recibiste el don. Lo que tú vas a hacer es te vas a meter en esa iglesia, porque en el monte había una iglesia. Vas a entrar a esa iglesia y vas a hacer lo siguiente. La forma más extraña de yo recibir el don de lengua fue la mía, o de manifestarse, porque allá yo tenía el don. Oiga, yo voy a estos 3 días de ayuno y oración, especialmente ayunando y orando por el don de hablar en lenguas. Yo no fui para que Dios me bendijera, yo no fui para que Dios me abriera puertas, yo fui para que el Señor me diera el don de hablar nuevas lenguas. Cuando yo estoy en el monte, fui con un evangelista, amigo mío. Él le dice a la profeta, él vino con un propósito. Y es ahí entonces donde la profeta se me acerca y me dice: Dios me dijo que tú viniste por hablar en lenguas, pero ya tú tienes el don. Él te lo dio. Entra a la iglesia, arrodíllate y dile al Espíritu Santo que te dé la lengua. Yo hice como ella me dijo. Entré a la iglesia, comencé a orar como siempre, comencé a llorar como siempre al Espíritu Santo, diciendo: Señor, dame la lengua, Señor, dame la lengua, Señor, dame la lengua. Y nada, no hablaba, sentía la presencia de Dios, pero no me salían las lenguas. Cuando yo estoy llorando quebrantado, se me acerca la profeta y me dice: ¿y así es que tú piensas hablar en lenguas? Yo la miro a ella y digo dentro de mí: pero ¿qué es lo que esta mujer quiere? Porque estoy orando, estoy quebrantándome delante del Espíritu Santo para que me dé el don. Ella me dice: no, así no, levántate. Yo me levanté, lo que yo quería hablar en lengua, levántate. Y me dijo: comienza a caminar aquí en la iglesia, dando círculo en la iglesia, pidiéndole al Espíritu Santo que te dé la lengua. Y vas a hacer lo siguiente: vas a decir X palabra. Me dio una palabra en lengua y la interpretación. La interpretación era: sí, Señor, así será. Me la dio en lengua. Me dijo: dirás tal palabra. Y me dijo: significa: sí, Señor, así será. Y yo comencé a hablar, a caminar, diciendo: Señor, dame la lengua, Señor, dame la lengua, la quiero hoy, no me voy a ir hasta que no me bautices con tu Santo Espíritu, quiero hablar nuevas lenguas. Y decía la palabra en lengua que la profeta me había dicho, y comenzaba a caminar en la iglesia hablando la lengua que la profeta me había dicho, e interpretándola al español es: sí, Señor, así será. Y yo hablando esa lengua hasta que de repente seguí escuchando las palabras en lengua en mi mente. Ella me decía: el Espíritu ya te dio el don, comienza a hablarla. Y cuando yo entonces comencé a soltar
las lenguas que estaban en mi espíritu y de repente ya no pude dejar de hablar, no podía ya hablar en español, sino que comenzaba a hablar las lenguas. Ella me dijo, el Señor te entrega género de lengua, y es ahí entonces donde hablabas otro tipo de lengua. Entonces, mi vida cambió, porque inclusive cuando tú comienzas a hablar en lengua, la oración se vuelve más espiritual. Wow, siento el poder de Dios. Cuando comienzas a hablar en lenguas, tu oración es más efectiva. Recuerde que el apóstol dijo que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Palabras que nosotros no podemos expresar, sino que el Espíritu la expresa a través de estas lenguas. Yo, por ejemplo, he visto, yo en actividades, hablando en lenguas, cómo se han manifestado endemoniados, cómo han caído mujeres endemoniadas, hablando en lenguas. Me pasó algo, y con esto termino para dejar una segunda parte. Me pasó algo en una ocasión donde yo quise detener, gracias Señor, quise detener las lenguas del Espíritu Santo en mi vida. Una noche estaba orando, después de que había recibido el don, estaba orando. Y el Espíritu dentro de mí quería hablar en lenguas. Y yo hablaba en lenguas. Pero en una dije, no voy a seguir hablando en lengua porque quiero hablar con Dios y yo poder entender lo que estoy diciendo. Pero el Espíritu quería hablar en lenguas. Y yo no voy a hablar en lenguas. Quiero hablar mi idioma, en español. Pero el Espíritu quería hablar en lenguas. Y yo detuve ese mover, ese fluir del Espíritu a tal magnitud que después de haber sentido esa unción tan especial que sentía la noche completa, no lo sentí más. Ofendí al Espíritu por el simple hecho de yo no hablar las lenguas. Porque esa noche el Espíritu Santo quería tratar conmigo, quería, ¿verdad?, llevarme a dimensiones profundas, a hablar misterios con Dios. Pero yo lo detuve a tal magnitud que esa noche no volví a sentir más la presencia del Señor. Así que busca este don, anhela este don. Necesitas entrar en oración profunda, ayuno profundo. Escúchame esto, hay personas que me están viendo ahora mismo que sienten las lenguas cuando están orando, sienten la presencia y sienten hablar en lengua, pero le pasa como a mí, como me pasaba a mí. Tienen miedo, creen que están emocionados. Usted no está emocionado, ya tienes el don. Es que tienes que soltar la lengua que el Espíritu Santo puso en ti. Dios te bendiga. Si quieres que sigamos hablando de este tipo de contenido espirituales, déjanos en los comentarios. Dinos si te pasa a ti también. Déjanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte y apoyarnos con un like y tu comentario. Así que Dios te bendiga y muchas bendiciones.